Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos están viendo a través del canal del Soberano. Soy Adriana Santos y hoy les traigo una entrevista maravillosa con un amigo de esta casa, que es Guillermo Saldaña Puente. Pero antes de empezar, quiero directamente que Guillermo sea el que se presente con todos quienes nos están viendo a través de las pantallas. Queremos saber quién es Guillermo Saldaña Puente, que bueno, hoy está aquí en esta casa El Soberano para platicar un poquito acerca de un tema muy interesante, sobre todo ahorita que México está viviendo un auge en inversiones, en turismo. Y bueno, México, ya dijeran las autoridades federales, ¿no? México está de moda, entonces es muy importante platicar también contigo. Cuéntanos un poquito. Muchas gracias, Adri. Muchas gracias al Soberano por el espacio. ¿Quién es Guillermo Saldaña Puente? Bueno, soy un artista de formación. Soy actor, director y productor tanto de cine, televisión y de teatro. Y ahora, desde el 5 de diciembre del 2018, tengo el privilegio de haber acompañado a la doctora Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno y fui designado por ella como el director general de la Comisión de Filmaciones. También acompañamos a quien fuese el jefe de gobierno, Martí Batres, y ahora en la nueva administración de nuestra queridísima jefa de gobierno, Clara Brugada, estamos todavía ahí en la comisión y se ha hecho un trabajo muy interesante desde finales del 2018. Recuerdo esta de las una primera reunión de gabinete ampliado en donde la doctora Sheinbaum nos dijo una vez, esto tiene que ser un gobierno ciudadano y no de burócratas ni de burocracias. De territorio, como dicen, ¿no? De territorio y no en el escritorio. Exactamente, de territorio y no de escritorio y... Te digo, ciudadano, y era comernos la burocracia, y era cómo íbamos a hacer más dinámica pues toda la acción del gobierno de la Ciudad de México en ese entonces. Y entonces desde esta trinchera, y también con un gran apoyo de quien fuese el secretario de Cultura en ese momento, José Alfonso Suárez del Real, a quien queremos muchísimo y admiramos y respetamos profundamente, empezamos a plantear ciertas cosas en el 2019. Antes la comisión era una ventanilla que únicamente expedía permisos. Entonces tú querías filmar, y todavía lo hacemos. Okay. Tú querías filmar y entonces ibas a la comisión, tramitabas tu permiso y filmabas, ¿no? Aquí en Zamora, y estacionabas tus camiones y utilizabas la locación y tirabas tu línea y perfecto. Pero estaba muy desaprovechada. No se habían identificado estos indicadores claros de cuánta inversión generaba la industria audiovisual, cuántos empleos se generaban, cómo se estaba utilizando la ciudad, o sea, en las 16 alcaldías, cómo se estaba filmando. No habían estos indicadores claros, digamos, era un poco... era bastante opaca la información porque no se había recabado. Uh-huh. Y entonces le propongo en ese entonces al secretario de Cultura, ¿por qué no hacemos un anuario estadístico que genere estos indicadores claros? Porque pues la ciudad es maravillosa, la ciudad es un spot internacional. Claro, pues es la ciudad que lo tiene todo. Exactamente. A donde quiera que vayas, encuentras de todo aquí en la Ciudad de México. Me atrevería a decir que somos la capital cultural de Latinoamérica. Entonces, y además era una ciudad que estaba muy en boga, seguimos muy en boga, uh-huh, muy de moda, y ahora, como dicen, muy instagrameable, claro, en todos los espacios. Tenemos grandes conciertos, grandes ofertas culturales, grandes ofertas gastronómicas. O sea, sobra decir, ¿no? de la Ciudad de México. Pero yo le propuse que hiciéramos este anuario estadístico porque el mejor elemento de venta de la ciudad era ver el rendimiento numérico. ¿En dónde? ¿Cómo?
cuánto y hacia dónde pueden ir encaminadas tus políticas públicas. Digamos, medir como, pues en el argot, el ancho de banda de la ciudad en cuanto al ejercicio audiovisual. Y me dijo, perfecto, me gusta, vamos a hacerlo. Y a partir de eso se empezó a dar un ejercicio, porque además es un ejercicio de transparencia hacia la ciudadanía. Claro. Es cuánto se está cobrando anualmente por los permisos, cuántos proyectos se están filmando, de estos proyectos que se filman, quiénes son las casas productoras que están filmando, qué tipos de proyectos están haciendo, qué tipos de proyectos son internacionales, cómo se está viendo la ciudad. ¿Qué percepción genera la ciudad hacia afuera en todas estas cuestiones de plataformas, de series, de películas? Y también medir cuánto es de la publicidad internacional que se filma en la Ciudad de México, ¿no? Que aquí hay un dato bien interesante. Dicen que los Óscares de los comerciales es el Super Bowl, ¿no? Es un espacio en donde todo el mundo está viendo y no claro, y todo el mundo se quiere anunciar porque porque pues top, sí, ¿no? Tiene por lo menos en el país más consumista del mundo, ¿no? Es como estar ahí. La máxima. Es la máxima, exactamente. De 10 comerciales grandes que salen durante el Super Bowl, 4 o 5 se producen en Ciudad de México. Mira, ese es un dato interesante, ¿no? O sea, que se vea justamente reflejado ese trabajo que se hace desde la comisión, incluso en otros países. Creo que es un dato muy interesante. Y justamente yo te quisiera preguntar, Guillermo, ¿qué más hace la comisión para que justo la ciudadanía que nos está viendo no se quede solo con esa idea de que en aquellos gobiernos que nada más eran de irse a sentar a su escritorio y decir sí o no a los amigos, tramitar permisos, ahora en este gobierno que se ha transformado, que es humanista, que es ciudadano, que es plural, que es rico culturalmente, ¿qué más hace la comisión para que quienes vivimos aquí en la Ciudad de México sepamos a qué se dedican todas estas instituciones? Y bueno, que se ve reflejado, ya decías tú, ¿no? En que todo lo que se produce y se filma aquí llega a pantallas grandes. Hay una cosa también que nos ha pedido ahora nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, que es la atención ciudadana y las asambleas vecinales. Y entonces nos hemos sentado en asambleas vecinales con vecinos de la Santa María la Ribera, porque también hay ocasiones en donde la industria audiovisual llega y filma en estas locaciones con varios camiones, quitan el lugar los cables, de estacionamiento, los cables. Se generan, quizá a veces tratamos de generar las menores molestias posibles, porque además una parte de nuestro trabajo es regular y supervisar que estas filmaciones se lleven a cabo sin la afectación hacia el entorno, hacia la comunidad. Okay. Que tanto haya el derecho a habitar como el derecho a trabajar. Eso nos toca mediarlo y regularlo a nosotros. Pero regresando, nos hemos sentado, tenemos contacto directo con los vecinos de Santa María la Ribera, con los vecinos de La Juárez, con todos los vecinos del corredor Roma Condesa Hipódromo, con los vecinos de Pedregal, con los vecinos de Tlalpan, con los vecinos de Coyoacán. Nos hemos sentado y también hemos atendido sus dudas, sus sugerencias. Cuando hay quejas, lo atendemos en el momento. Te digo, es un gobierno ciudadano y de atención prioritaria. Nos importa mucho generar este equilibrio entre el habitar y el trabajar. Porque antes estaba esta máxima que me parecía horrible y me sigue pareciendo horrible, que decía, en donde donde se llega a filmar o donde se hace una película o donde llega una producción, nunca vuelve a salir el pasto. Okay. Y eso a mí me parecía terrible. Y preocupante. Y horrible, ¿no? Porque pues de por sí sales y ves unos camiones enormes y sí, ciertamente en algunos casos se puede generar esta percepción
de ser invasivos. Entonces, ahora somos muy conscientes de que no se debe comer, por ejemplo, en la vía pública, no poner ni los crafts de los caterings, nada en vía pública, en parques mucho menos, Ok. y en áreas verdes son intocables. Ok. Intocables. Si se va a trabajar en un parque que está considerada vía pública, en donde haya cemento, donde no haya área verde, porque lastimar las áreas verdes a mí me rompe el corazón Claro. y me hace enojar mucho además. Entonces, somos defensores de la comunidad, pero también somos defensores cuando hay cuando la razón les asiste a las productoras. Defendemos su derecho a trabajar porque hay un marco que es la ley de filmaciones, que es por el cual nosotros nos regimos. Claro. Entonces, seguimos perfectamente la ley de filmaciones, se está trabajando sobre la ley de filmaciones para darle un entorno o un enfoque, digamos, mayormente humanista, Claro. que le falta, y de formalización y de dignificación laboral. Básicamente se está cumpliendo esta línea, ¿no? Que se vea, que la gente tiene esa percepción. Es todo conforme a la ley. O sea, no hay de que me voy más con la filmación porque pues ellos están invirtiendo, porque ellos van a dejar dinero. No. Esto es lo que tienes que cumplir. A ti te corresponde, a mí como autoridad, los vecinos tienen que cumplir esto y que todo se haga conforme a la ley para que no te afecte a ti ni te afecte a quienes viven en este barrio, ¿no? En esta zona que se está filmando. Exactamente. Es saber identificar, claro, que se llega a trabajar y llegas a un ecosistema. Exacto. Y entonces tú no puedes alterar ese ecosistema. Tienes que mantener el equilibrio. Claro, ahí. Tienes que respetar. Claro. ¿No? Y un ejemplo muy rápido es si van a filmar sobre una banqueta y tengo que cerrar la banqueta, se hacen medidas de seguridad para que haya cruce seguro de los peatones. Claro, y esto no afecte a las personas que están transitando por esa calle, ¿no? Exactamente, que no sepas por dónde cruzar. Exacto. Porque pues, la Constitución te dice que hay libre tránsito. Pero si yo cierro una banqueta... Entonces, ¿para dónde voy? Tengo que encargarme de generar estas medidas de seguridad de un punto al otro. Claro. Que tiene que hacerse por parte de la producción. Te digo, que nosotros demos un permiso no exime a las productoras de cumplir los requerimientos básicos de seguridad, tanto para ellos como para el entorno. Claro. Pero regresando también un poco a lo de las políticas públicas, en el 2023 le dieron el premio de políticas públicas de la MPA, de la Motion Picture Association, a la doctora Sheinbaum. Justo cuando salía, ajá, tenía ese último viaje a Washington para recibir el premio por parte de la MPA, y justo fue cuando pidió licencia para salir a ganar la encuesta. Okay. También ese año la Canacine le dio un reconocimiento a la Ciudad de México por las políticas públicas. Y esto fue después de COVID, porque se volvió un sector esencial en ese momento. Porque te estoy hablando de que anualmente se generan 200,000 empleos. Okay. Hay una inversión promedio de $500 millones, que fue más o menos por el 2022. La ahora secretaria de Energía, quien fuese secretaria de Administración y Finanzas, Luz Helena González, sí es Luz Helena González. Sí, Luz Helena González. La invitamos a una presentación del anuario estadístico y nos dio un dato bien interesante, que la actividad audiovisual representaba casi el 12%, como entre el 12 y el 13%, ahí ahorita te mando la cifra, pero por ahí iba, del Producto Interno Bruto de la ciudad.
Justo me ganaste esa pregunta. O sea, yo te iba a preguntar cuál es el impacto económico que deja justamente esta actividad. Porque cuando hablamos de economía, si no sabemos mucho del tema, podemos pensar que la economía son las grandes empresas que vienen y se establecen acá, el comercio, los alimentos, el turismo, y dejamos un poquito de lado estos sectores que también están aportando, ¿no?, su granito de arena a la economía de México. Y ya tú nos diste el dato de cuántos empleos, la derrama económica, y que pues eso se ve reflejado en el entorno, ¿no? Quieras o no, eso se ve reflejado con estas oportunidades para personas que quizás toda su vida han dedicado al área del cine, o bien incluso a personas jóvenes, que hoy en día es también el impulso que se le está dando con este gobierno a las personas jóvenes. Y yo creo que ya hay oportunidades para todas y para todos, ¿no? De poder incursionar, de poder continuar y sobre todo aportar esta economía. ¿Tienes ahí como más datos justo que nos puedas compartir para que pues vea la gente ahí en casita la importancia de que exista justamente un órgano, una comisión como es la Comisión de Filmaciones, para que pueda regular y también aporte su parte económica? Y bueno, eso lo hemos visto reflejado en múltiples encuestas de organismos internacionales. No nos pueden venir a decir ahí que no es cierto, porque los números hablan. Y pues ahí está también el aporte, ¿no? Mira, es bien interesante. Te decía, tenemos más o menos un promedio de $500 millones de inversión en la ciudad directa. ¿Ese es anual? Anual. Ok. Sí, $500 millones. Lo más interesante es cómo se distribuye esta inversión. Porque puede pasar, ¿no? Que sí, 500, como antes, ¿no? Como los gobiernos neoliberales que decían, no, es que somos y una gran inversión y todo. Sí, pero pues se quedaba en los bolsillos de los de siempre. ¿Cómo ¿no? se está distribuyendo esa inversión? ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo se riega? Claro. Como decía nuestro presidente, ¿no? Tenía que ir, y esto es de abajo hacia arriba. No de arriba hacia abajo. No, de arriba claro. hacia abajo. Lo más interesante de este caso es que de estos $500 millones, o del presupuesto total, digamos, de un proyecto audiovisual, el 70% se va a pago de servicios. Ok. 70% paga proveedurías, contratan servicios, tienen trabajadores, staffs. O sea, el 70% se va a pagar proveedurías y sueldos. Claro, es una cantidad bastante impresionante, ¿no? Si nos ponemos a sacar cuentas, realmente para estos negocios o proveedores locales también, que muchas veces, supongamos, yo quiero imaginar que incluso un empresario o un pequeño empresario de la ciudad que les da el servicio de catering, a él le da la oportunidad de pagarle a sus trabajadores. Y es la inversión, o sea, la empresa está invirtiendo, está pagando, tiene todo resuelto. Y así, ¿no? Como cadenita, como tú decías. Pasa. Esa cadenita y llega, y ese dinero va a llegar a la persona que quizás pagó su tarjeta del metro, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en que ahora se está invirtiendo en el metro, en este transporte, en obras públicas. O sea, todo es, como dices tú, esa gotita, pero que en lugar de venir de arriba hacia abajo, va subiendo, ¿no? Y además, las compañías productoras sí pagan impuestos. Además, esa es una parte muy importante, sí, ¿sabes? Pagan impuestos. Y todos los trabajadores que están alrededor de los servicios de una producción, tienen que dar un recibo de honorarios. Y entonces hay una retención. Okay. O sea, todos se genera una responsabilidad fiscal, y esta repartición del 70% del presupuesto en pago de servicios. Y además estamos hablando de que son oficios que están más o menos como 2 o 3 veces arriba de la media nacional. Okay. Te estoy hablando de que más o menos el promedio del trabajador audiovisual, hay un maestro en el CCC que dice de los obreros audiovisuales, que aparte es un gran término, está más o menos como en
En una serie se cobra por semana. En una serie más o menos está como en 15,000 pesos semanales. Ok. La media. Oye, y es interesante O que sea, ya no estoy hablando sea de 60,000 pesos al mes. aprox, ajá, Aprox. ¿no? Y es interesante que ya no sea justo estos pagos al oscurito, ¿no? Para evitar justo perder tanto dinero, el decir sí, pero sobrecito amarillo, Sí, ¿no? pero, Sí, pero aquí está. pero en efectivo, Sí, para que no y tenga... a mí como productora, como empresa, me libero de responsabilidad. Yo ya te pagué, tú lo estás aceptando y qué bueno que justo la comisión sea este órgano regulador, ¿no? Todo conforme a la ley. Tienes que pagar tus impuestos como cualquier otra persona que también paga sus impuestos. Ofrecerle todo legal a quienes van a trabajar contigo, aunque sea por un plazo pequeño, pero todo conforme a la ley para que así todos salgan ganando. Eso todavía lo seguimos trabajando. La formalización ha sido, fue una línea muy importante que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión de Filmaciones, trabajó, bueno, y sigue trabajando con la Canacine en formalizar a sus empresas Claro. para que todos paguen impuestos, para que haya dignidad Claro. laboral. Como cualquier trabajo. Como cualquier trabajo. Porque además no podemos hablar de humanismo mexicano si no hay dignidad laboral. Y ahora se están haciendo digamos, estas campañas de concientización en que es muy importante que sea, si por un cierto número de meses tú estás empleado en una producción, debes de tener seguro social, Claro. ¿no? Debes de tener prestaciones básicas, debes de tener trabajo conforme a la ley. Claro. Y eso eso viene dentro de la formalización de la misma industria. Y eso, de hecho, la anterior administración de la Canacine se sentó con nuestro secretario del Trabajo, Marat Bolaños, a firmar acuerdos de formalización laboral. Porque sí, era una industria o es una industria que conocíamos que sí se gana mucho, pero en efectivo. Ajá. O les quedaba a las empresas, ¿no? Sí se gana mucho, pero para los que ya lo tienen. Exacto. Siguen ganando. Para los que están, pues sí, para los que atraen el dinero, Claro. pero abajo pagan muy poco. Claro. No, se paga muy bien y además se está haciendo todo este trabajo de formalización de las producciones para reconocer los derechos laborales y la dignidad del trabajador. Porque pues, esto es un reloj, esto es como un reloj suizo. Si no funciona un pequeño engrane, todo ya no funciona colapsa. Nada. Entonces es un trabajo, te estoy hablando además de que se dan una producción promedio, digamos, genera 200 trabajos, entre 200 y 300 trabajos por proyecto. Ok. Y entonces en un llamado puedes llegar a tener hasta 150 personas. El año pasado que se filmó Godzilla en el Paseo de la Reforma, estoy hablando de una producción con 1,500 extras. Más aparte, la plantilla de producción, que han de haber sido unas 350 personas. Pues es una cantidad muy grande. 1,850 personas trabajando hacia un proyecto. Que además nosotros entramos en la gestión. Aquí agradezco muchísimo a Claudia Curiel, una gran y queridísima amiga, que nos ayudó a que pudiera salir el Ángel de la Independencia, obviamente, mediante previa autorización del INA, el INVAL, todas las gestiones estas que se necesitan también para estos grandes proyectos. Nosotros también le entramos a eso. Y pues sigue siendo... Las producciones son una gran plataforma porque a final de cuentas nosotros en nuestros momentos de ocio vamos a ver una historia y pones, ¿no? Y dices, qué bonita ciudad.
Claro. ¿No? La ves en la serie o en la película y dices, "Ah, qué bonito se ve". Qué ¿no? bonita. Como que todavía aprecias más tu ciudad, ¿no? Y dices, wow, yo no sabía que se veía tan impresionante. O tengo que ir a este lugar si no lo conozco, o tengo que regresar. Y genera mucha pertenencia. Claro. ¿Te fijas? Es como el meme este de Leonardo DiCaprio, que sale así señalando y dice, claro, yo vivo ahí. Exacto. ¿O no? O, eso está a 2 cuadras de mi casa. Fíjate que me pasó en donde yo vivía antes. Estaban grabando una serie de una plataforma muy conocida y justo era otra temporada y vi los camioncitos y justo vi el cartelito, ¿no? De aquí se está grabando tal. Y yo ya estaba así de que ansiosa de, ay, pues voy a esperar que salga. Y luego en alguna otra película de quizás de los 2000, reconocí una parte, ¿no? De un lugar que estaba muy cerca de donde yo vivía y yo dije, entonces yo pasaba por ahí y decía, ay, aquí se filmó tal escena, ¿no? De tal película. Entonces sí es cierto, es como decir, wow, o sea, a veces lo cotidiano que donde vivimos podemos pasar desapercibido, ya cuando lo vemos en la pantalla decimos, qué padre, ¿no? O sea, voltearon a ver este lugar que está aquí donde vivo a la vuelta a 10 minutos, paso todos los días por ahí y dices, wow, o sea, alguien dijo, aquí hay que filmar. Genera un arraigo bien chido. Hay una anécdota también bien padre que te voy a platicar. Llegan con un proyecto, una gran amiga productora que se llama Karina Blanco y me dice, oye Guillermo, tengo este proyecto. A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Dónde lo podemos hacer? Está bien padre. Y me cuenta, me presenta el proyecto y el proyecto es sobre unas mujeres luchadoras libres que hacen lucha libre. Y le dije, está poca madre. Le dije, esta serie está poca madre. ¿Dónde la podremos hacer? Le dije, ¿qué te parece si hablamos con Clara? En ese entonces, era la alcaldesa en Iztapalapa. Ok, creo que ya sé cuál es. Y muy bueno. ¿Qué te parece si hablamos con Clara? Claro. Hay que grabarla en Iztapalapa. Me dijo, claro. Increíble. Oye, sí. Y aparte la lucha libre es ícono también aquí de la ciudad. O sea, conjuntas estos escenarios, estos barrios, estas colonias de la ciudad que muchas veces no conocemos o muchas veces no les damos como esa atención, ¿no? De que, ay, yo no sabía que qué bonito se ve este parque de tal lugar, ay, qué precioso se ve, con algo cultural que es justo este deporte, ¿no? Y además muy bueno. fue contra las cuerdas de Netflix y fue un exitazo la serie porque además cumplimos varias cosas o sea, llevando esa serie allá. Primero, empezamos a descentralizar las locaciones de la ciudad, que era ya muy no se importante. hace solo en la Condesa, en la Roma, en Chapultepec. Exacto, en Tlalpan y en Pedregal, ¿no? Y en Coyoacán. No, era mostrar la verdadera riqueza barrial y cultural comunitaria que tiene esta ciudad. La pluriculturalidad, ¿no? Con la que contamos, con estas 16 alcaldías que además son maravillosas. Llevamos esto. ¿Y en dónde? Además, Iztapalapa es un personaje. Claro. En la misma trama, porque ves el avión de la Utopía, sí, ves es cierto. el cablebús, ves los murales, y entonces pues le da una riqueza y suma muchísimo a la trama, y entonces te digo, Iztapalapa es un personaje que acoge a los personajes de carne y hueso. Claro. Después de eso, fue tan buena esa experiencia que regresan a Iztapalapa. Netflix queda muy contento y entonces dice, vamos a filmar ahora otra serie que se llamó Los Reyes de Oriente. Sí, claro. Creo que fue por San Miguel Teotongo. Sí, exacto. Y estuvieron allá y ha sido una gran experiencia filmar allá. Y cómo cerramos con política pública exitosa y hablando de el segundo piso en la transformación. Cuando nuestra jefa de gobierno era alcaldesa en Iztapalapa, abrió este maravilloso programa y súper exitoso de las utopías.
Y está la Utopía, que se dedica al cine, Pogualiscali. Entonces, se nos ocurrió con la gente de la plataforma, ¿por qué no íbamos a Pogualiscali a invitar a alumnos o exalumnos e incorporarlos Claro. a trabajar? Entonces, descentralizamos. Claro. Desmitificamos esto de que el barrio era peligroso, ¿no? Muy importante porque muchas veces de manera errónea está esa percepción, no solo aquí en la ciudad, incluso en otros estados, en otros países, ¿no? De que, ay, no, ¿cómo va a ser esta palapa? Pero el llevar estos proyectos, justamente, tú mencionaste hace rato algo muy importante, es una gestión humanista y ciudadana. Yo, mira, me voy a quedar con eso, de que es humanista y ciudadana, porque justamente dar estas oportunidades, ¿no? Seguir esta línea, ya se están haciendo muchos proyectos, muchos programas justo para estas zonas marginadas, darles esa atención que por muchos años otros gobiernos dijeron, a mí lo que me importa es esta zona porque aquí hay gente más rica, porque aquí se mueve más el dinero y lo demás, ¿qué? ¿No? Justamente llevar estas oportunidades que ahora ya con Clara Brugada como jefa de gobierno, pues obviamente se están llevando a toda la Ciudad de México, pero a mí me parece importantísimo e increíble todas estas oportunidades y que desde la comisión también hayan volteado a ver al barrio y a decir, aquí no es peligroso, al contrario, la gente te acoge, la gente te recibe, la gente está contenta de que vengas acá, es amable. O sea, Iztapalapa es todo menos ese foco rojo que quieren pintar allá afuera. Iztapalapa es increíble, es colorido, es como tú dices, es un personajazo de la Ciudad de México. Es un personaje de la Ciudad de México en sí, el mismo barrio. Y luego, te digo, incorporamos a los alumnos de Pogualiscali a la industria audiovisual, a que trabajaran. Y luego me habla Juan Osorio, el productor de Televisa. Y me dice, oye, amigo, ¿cómo ves? Estoy tratando, voy a hacer esta historia, la quiero producir, así, así, así. Me dice, ¿qué me propones de la ciudad? Le dije, Iztapalapa. Le dije, Iztapalapa. Me dice, sí. Me dice, ¿qué tal está Iztapalapa? Le digo, vamos a hacer un scouting. Vamos a que te subas al cablebús, veas los murales, veas, ¿no? Pues ahí, para que le tientes el agua a los camotes, Juan. Órale. Terminamos el scouting y me dice, amigo, Iztapalapa está chingón. Me dice, qué padre locación, qué padre barrio. Y es lo que hemos hecho, es tratar de descentralizar. Claro. También utilizamos mucho la Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, y estamos tratando de generar también proyectos junto con las grandes plataformas, los grandes estudios. Acabamos de tener un taller de guionismo en conjunto con Netflix. Y tuvimos 60 personas que se les dio un taller de profundo trabajo en guionismo para generar soberanía narrativa y que empecemos a contar las historias desde los lugares en donde estamos. Claro. Y desde nuestra propia idiosincrasia. Porque, pues sí, la gente quería escribir, pero no sabía por dónde. Entonces abrimos esta convocatoria. Netflix le entró con nosotros y me dijo, sí, pero hay que hacerlo tiene que ser con un corte social. Entonces dijimos, bueno, no, pues esto es para nosotros. A lo que nos dedicamos. Esto es para nosotros. Entonces, el corte del taller fue exactamente priorizando a las personas que habitan en las periferias. Que generalmente no tienen esta oferta de talleres, ni de servicios, ni sabían mucho con quién acercarse. Y se ha hecho un trabajo profundo, muy humano, y con este término de soberanía narrativa que además fue acuñado por mi querida Ana Francis, la secrechula, que la admiro y la quiero muchísimo. Me decía, que además tiene un carácter padrísimo, me decía, oye, a ver qué se nos ocurre, hacemos con
las plataformas, a ver, pues que se mochen con algo, ¿no? Que un taller, algo. Y fue cuando les propusimos el taller y Claro. nos dijo, sí, tenemos de hecho un fondo que trabaja este tipo de acciones, de acciones y de herramientas, pero tiene que ser con un corte social. Va. No, pues increíble. Y ahora, en un par de semanas, vamos a estar anunciando una convocatoria para gerentas de locación. Ok. Gerentas de locación mujeres nada más. Ok. Oye, algo muy importante que quisiera preguntarte justo, ¿se ha volteado a ver a esta población de la periferia, esta población que muchas veces ha estado rezagada? ¿Cómo se puede garantizar o qué están realizando desde la comisión también para garantizar esa proyección o esas oportunidades laborales o incluso acercar estos talleres, por ejemplo, a población afromexicana? ¿Sabes? Todos estos sectores poblacionales que históricamente han estado rechazados y las puertas se les cierran. ¿Qué está haciendo la comisión, sabes, para que puedan acceder a los mismos derechos? Y quizás el día de mañana vemos a alguien, no sé, de Iztapalapa que pertenece a esta población o de cualquier otra alcaldía de la ciudad que pueda ya sea estar en la pantalla o estar detrás haciendo un guión o dirigiendo una cámara. ¿Qué estamos haciendo para que también la gente, sobre todo las juventudes allá que nos van a ver, sepan que pues sí, efectivamente se pueden acercar a ustedes y estar pendiente de todas estas actividades que hacen para poder tener un acercamiento, ¿no?, a la industria cinematográfica? Esa respuesta es tanto sencilla, pero muy compleja. Y es vinculación comunitaria. Es esto, vincularnos con Powaliscali. Y en el Martes Ciudadano, de la semana pasada, le decía, estaba yo platicando con Ana Francis y le dije, oye, ya medio se le había ocurrido ir y abrir locaciones y demás. Y le dije, sí, pero déjame a mí ir a los recorridos en los territorios de paz, Súper bien. buscar las locaciones que puedan funcionar tanto en logística, operativamente, ¿no? O sea, logística, operativa y administrativamente hablando. Y me dice, va, porque además, si yo llego y veo ¿no?, tu propiedad y te digo, oiga, ¿sabe qué? Nos gusta esto, lo vamos a incluir en el catálogo de locaciones de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Y pues por ahí se puede ganar una lana rentando su propiedad Claro. como locación. Y te hablo que esto lo vamos a hacer tanto en Milpalta, en Iztapalapa, en Coajimalpa, en las partes altas de Magdalena Contreras, en Tlalpan. Te digo, hay un trabajo de vinculación comunitaria muy fuerte y es saber identificar también la multiculturalidad Claro. de la ciudad. Se estaba filmando una serie y entonces nos dicen, necesitamos más o menos este look Ok. medio urbano, pero medio rural, pero necesitamos este tipo de callecitas como muy reducidas. Y dije, San Nicolás Totolapan. Ok. San Nicolás Totolapan en Magdalena Contreras. Y filmaron ahí. O sea, siempre hay que conocer bien la ciudad y hay que dar las opciones. Porque pues sí, decir centro de Tlalpan, centro de Coyoacán, pues Claro. es lo más fácil. Y vuelves a centralizar todo, ¿no? Es Exactamente. la zona más popular, más conocida aquí y aquí se queda todo. Exactamente. Y no, hay que abrir estos ejercicios y estas dinámicas a otras partes de la ciudad. Y hay que dar pues sí, esta ventana de exposición a San Nicolás Totolapan, que es además espectacularmente bello. A las partes, ¿no? Las partes estas boscosas de Coajimalpa, o sea, el pueblito de Contadero, todo este sabor de barrio que tiene Iztapalapa. Claro. O sea, es también este sabor de barrio que tiene Iztacalco en muchas de sus calles. Ahora estuvimos en Milpalta, en Mixquic, en San Andrés Mixquic, que también ofrecerlo como pueblo, como una... Tú puedes ir y filmar ahí,
y sigues filmando en la Ciudad de México y tu locación es un pueblo. Pero creas otros escenarios, ¿no? Y Exactamente. estás contribuyendo a que la derrama venga a la Ciudad de México, Se pero quede aquí. justo fragmentando, ¿no? Esta magia del cine que es crear escenarios diferentes y generando empleos, generando inversión, ya nos contabas. Y es esto, llegas a Milpalta, San Andrés Mixquic, y llegas y hay una magia en ese pueblo maravillosa. Y está en la Ciudad de México. Es la Ciudad de México. Xochimilco, pues, ¿qué te digo? Estuvo Lady Gaga. Estuvieron Lady Gaga y Tim Burton filmando aquí en la Isla de las Muñecas. Que también eso fue una gestión bastante interesante. Pero es esto, seguimos siendo una ciudad que tiene de todo. Tienes exactamente de todo. Nada más nos falla la cosa ahí del mar, pero lo tenemos a 3 horas, que es Acapulco. Que además relativamente por tierra cerca. sí es muy cerca. Entonces, tenemos grandes servicios. Hay una gran oferta gastronómica, porque además todos los cruces internacionales dicen, ya queremos regresar a Ciudad de México porque nunca hemos comido tan bien como en Ciudad de México. Claro. Es una realidad. Es cierto. O sea, no es nada más en donde se retrata bonito o en donde tienes esta gran oferta arquitectónica para generar tu narrativa escénica, sino es también pues, cuando no estás en llamado, qué estás comiendo, ¿A dónde qué vas? museos vas, qué lugares visitas, cuál es el sabor, idiosincrasia de esa ciudad. Es eso, te digo, la Ciudad de México está absolutamente de moda y ahora con lo del incentivo que estuvimos en Palacio Nacional, pues, ¿qué te puedo decir? Justo, era lo único que nos faltaba. Exacto. ¿Qué papel crees que juega justo este estímulo que da la presidenta Claudia Sheinbaum justo para facilitar que se hagan más producciones nacionales? Y bueno, ya decías, la Ciudad de México es por excelencia el destino para hacer estas producciones. Desde tu papel, desde tu postura en la comisión, ¿qué tan importante es que se esté viendo a la industria cinematográfica, así como ahora se está viendo también a la ciencia, por ejemplo, y también se está invirtiendo, que también ahora se voltea a ver a las artes, ¿no? Porque antes era de, pues ya sabíamos, ¿y las artes qué? ¿Para qué? ¿Para qué estudias? ¿A quién le va a servir? Pero ahora se está dando justo este realce a todas las disciplinas para que tengamos esa variedad, ¿no? Y podamos disfrutar todo lo que se hace en nuestro país, algo científico, algo tecnológico, y pues ahora las filmaciones, y podamos con esta tecnología poder viajar a todos estos pueblitos que vemos en las filmaciones desde la comodidad de nuestro sillón o de nuestra cama, y sepamos que esto es la Ciudad de México. Era exactamente lo que nos faltaba. Para ahora que ya teníamos estos indicadores claros que generamos año con año y recopilamos y estudiamos y analizamos en el anuario estadístico, llegábamos a un tope, ¿no? Digamos que eran este promedio de $500 millones. Pero se había platicado con la doctora desde que ella fue jefa de gobierno, era cómo generamos una política pública que facilite atraer mayor inversión extranjera con la finalidad de desarrollar regionalmente. Y eran los incentivos. Claro, sí. Eran los incentivos, que además es una cuestión que es un crédito fiscal. No te estoy regresando dinero líquido. Es un crédito fiscal que luego se puede traspasar y que ya con distintas estrategias fiscales, pues ya las distintas producciones podrán saber cómo jugar con eso. Pero eso es un facilitador muy grande, muy, muy grande. Ahora, porque además, pues la Ciudad de México como tal ya era competitiva e iba a seguir siendo competitiva. Pero ¿cómo desarrollamos industria
o cómo desarrollamos regionalmente, por ejemplo, Veracruz, Claro. que ha sido de abolengo también, en donde se ha filmado mucho. Apocalipto se hizo en la región de los Tuxtlas. Sí. Y saben, los gobiernos veracruzanos saben perfectamente que se filma muy regularmente, tanto en la región de los Tuxtlas, en Jalapa, en el puerto, porque además las locaciones son Claro, maravillosas. es que es parte de la riqueza cultural de México, ¿no? A donde quiera que vayas encuentras todos los paisajes ¿Cómo posibles. fortalecemos este abolengo también y esta tradición cinematográfica en Durango? Porque además es un pueblo, o sea, es un estado donde se filmaron westerns Claro. hace muchos años y se sigue filmando muchísimo. Y saben y tienen todo su entramado administrativo perfectamente bien armado para que se filme en Durango. ¿Cómo fortalecemos la industria en Jalisco? Aparte de su cash rebate, pero digamos que es un detonante muy importante que tenía que hacer la federación directamente para atraer y que esto pueda generar industria. En Veracruz, en Ciudad de México ya existe en menor escala en Jalisco, pero para que se genere también industria en Nuevo León, en Quintana Roo, en Campeche, que se vean la riqueza de este país, que sirvan todos estos lugares maravillosos para contar estas historias. Claro que sí. ¿Cuál crees que ha sido la razón por la cual la Ciudad de México se ha posicionado como este destino predilecto, ¿no? Para las filmaciones? ¿Cuál crees que ha sido también, obviamente desde tu gestión, no tanto lo administrativo, que es tener todo conforme a la ley? Yo te ayudo, tú me ayudas, también ayuda a los vecinos. Aquí no hay negocios. Desde el gobierno de la 4T, eso que ha dejado muy claro que aquí no hay nada de negocios, aquí vamos a ser transparentes, nos ayudamos y todos convivimos bien. ¿Cuál crees que ha sido justo estas razones desde tu llegada a la comisión que han hecho que esta transformación también sea en el ámbito artístico aquí en la capital, esta capital que lo tiene todo? Creo que la ciudad en sí misma tiene muchas ventajas. Ventajas estratégicas como vuelos directos. O sea, la conectividad que tiene la ciudad es maravillosa. Sin para duda. empezar, Sí. ¿no? La oferta gastronómica y de servicios es abundante. La capacidad las capacidades instaladas que tiene la ciudad a través de sus productores también son de una manufactura muy alta, premium. Y nosotros hemos contribuido en transparentar todos los procesos administrativos. Ok. Todo es a través de un sistema. No hay atención presencial, no hay que nos ponemos de... No hay aquí nada no de hay eso. No hay lo de antes de una comidita y lo platicamos. No hay nada de eso. Aquí hay un sistema, que es un sistema espejo, que registra quién gestionó qué, a qué hora, cuándo, cómo, cuáles fueron los cambios. Y además que el pago de derechos es directamente hacia la Secretaría de Administración y Finanzas. Okay. Nosotros no administramos un peso de ese dinero. Entonces, ha sido un planteamiento de administración pública tremendamente dinámico. Que me acuerdo cuando regresamos de COVID y le digo a José Alfonso Suárez del Real, que en ese entonces era el secretario de Cultura, le digo: oiga, secretario, ¿qué le parece si empezamos ya ahora sí a usar a full el 100% el sistema? Porque pues imagínese, ¿no? Recibir ahí a los gestores y que eran unos alteros así de papel. Que además pues, sacamos de 30 a 40 permisos diarios. Imagínate. Muchísimo. Entonces estar firme, ¿no? Me dijo: sí, perfecto, vamos a hacerlo. Y entonces empezamos, cuando regresamos, que nos dice la doctora luz verde, regresan las filmaciones a vía pública.
empezamos a trabajar ya full con el sistema y creo que somos de las pocas comisiones en el mundo que empezaron después de COVID a sistematizarse al 100 a través de una sola plataforma. Y de las que tenemos esta transparencia en cuanto a datos, somos la única del mundo. Ahora Río de Janeiro, con quien hicimos un convenio el año pasado, ellos van a hacer su anuario estadístico. Porque además yo con distintos comisionados de todo el mundo, los de París, oye, ¿cuánto filmas? No, pues déjame ver, preguntar. O sea, no tienen los datos a la mano. Para consultar todo. Que además, al ser nosotros un organismo de gobierno, tenemos que generar esa transparencia. Claro. Y están a consulta en nuestro portal. Entonces, creo que eso es lo que hemos trabajado como parte del digamos, del primer piso de la transformación, como ahora en el segundo piso de la transformación, va a ser generar esta comunicación directa tanto con Hacienda como con Cultura y con IMCINE para el tema de los incentivos, porque nos están preguntando muchísimo. Y es nuestra responsabilidad al nosotros concentrar entre el 85 y el 90% de la actividad nacional, pues es nuestra responsabilidad generar un enlace de comunicación directo con la comisión de los incentivos, que te repito, está conformada por Hacienda, por Cultura y por IMCINE. Oye, a tu llegada justamente con el primer piso de la transformación a esta comisión, ¿cuáles fueron algunos desafíos que tú notaste que dejaron justo esas administraciones que eran puro trámite, papeleo, escritorio? Si te conozco, veo si te facilito los permisos, no me importa regular lo que hagas. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tú dijiste, ay, aquí es donde más se tiene que trabajar y tenemos que desenredar esto justo para poder hacer realidad que las filmaciones sean lo que son ahora? Este sector que también deja una importante ganancia en la ciudad, este sector que está impulsando también a la Ciudad de México para generar el turismo y que, bueno, ya lo platicamos en toda esta entrevista, que pues tuvieron que implementar varias estrategias para acercar a la gente también a esta comisión, para que sea una comisión ciudadana abierta al público y que todo sea transparente, que todo el mundo pueda ir y preguntar o consultar en su página web qué se está haciendo, cómo se está haciendo, dónde se está haciendo, y a mí como ciudadana, cómo me está beneficiando el trabajo que está haciendo también la Comisión de Filmaciones. Era esto que llegamos 5 de diciembre del 2018 y oye, a ver, pues ¿qué se filmó en 2017? ¿Cuál fue el volumen? ¿Cuántos proyectos? No sabemos. Tenías que meterte ahí a los Exceles, a ver, ya sabes. Pero pues imagínate si era difícil para mí, que era el director, o sea, que soy el director general en 2018, querer saber de 2017. Pues ¿cómo íbamos a saber delinear una política pública si no sabíamos cómo estaban los rendimientos numéricos? ¿No? Es cómo tenemos que ordenar, hacia dónde tenemos que trabajar, qué partes están, digamos, en un mapa de calor, qué partes están más calientes que otras, hacia dónde podemos llevar ciertos proyectos. Era eso. O sea, era generar este mapa numérico y de calor, que además luego, pues, en un ejercicio de transparencia, se publica y ahí está a la consulta de todos. Que además pues, está a la consulta de cualquier, pertenezcas o no a la industria audiovisual, lo puedes ver. Era eso, tener estos indicadores, porque además pues, no tenías un histórico. Claro. ¿Cómo podías saber en qué año fue como el máximo tope de filmaciones si no podías consultar ni siquiera un año antes? Imagínate, ¿no? Un antes y un después de muchas cosas en esta ciudad fue la filmación del 007, ¿no? O sea, así es como empieza el desfile de muertos. Claro, de las Catrinas. Entonces, pero no sabíamos, o sea, no teníamos la información a la mano de cuántas personas tenía contratada esa producción,
cuáles son las locaciones que utilizaron, cuánto tiempo estuvieron en la ciudad, para hacer un cálculo directo de cuánta derrama dejaron. Claro. Pues era no, pues era la China libre. Nada importa. ¿Ya sabes? Sí. Ay, tú dales el permiso. Oye, diles que sí. Pero ya. los datos, ¿qué? ¿Los vamos conjuntando? ¿Cómo? No, ahí vamos viendo. Uh-huh. O nunca se les ocurrió. Claro. Pero necesitamos generar esta información para saber hacia dónde ir construyendo política pública con base en este conocimiento de qué proyectos, cuánta gente trabaja en esos proyectos, cuántas son mujeres, cuántos hombres. Todo este fenómeno. Claro. Tú no puedes delinear política pública si no tienes datos. Exacto. Era eso. Oye, Guillermo, ¿qué nos puedes adelantar un poquito más acerca justo de este anuario? Que por ahí sabemos que en abril ya se presenta. Así es. ¿Qué más nos puedes compartir? Ya nos decías, bueno, están estas estadísticas que se ve reflejado en el trabajo desde tu llegada en el 2018 hasta ahorita, y que yo me imagino que Guillermo sí se sentó y con hoja y el bolígrafo en la mano para ver qué había que mejorar, todos estos desafíos, investigar para justo hoy tanto a la política pública, a las instituciones, que estos datos le puedan servir, como a la ciudadanía que pueda ver qué se está haciendo en la Ciudad de México, ¿no? Porque muchas veces en gobiernos anteriores, y te lo voy a decir yo como persona joven, si a mí me hablas de alguna otra administración, voy a decir, no tengo idea si existía esta comisión, si existía esta dependencia, no sé ni para qué servían ni qué hacían, nada. Algo que se ve muy diferente ahora desde la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación, que ahora si yo quiero saber qué hace Guillermo, lo voy a encontrar y ahí lo puedo consultar y me pueden decir, no me van a poner ninguna traba, ningún pero, porque es mi derecho como ciudadana. Claro. Y es rendición de cuentas. Sí, está ¿no? consulta. O sea, está consulta ciudadana. Lo puedes. Entonces, ¿qué más nos puedes contar justo de este trabajo? Que es un gran trabajo que ha realizado el equipo de la comisión justo para poder tener ahora estos datos estadísticos. Y vamos a decirlo como coloquialmente se dice, papelito habla, ¿no? Aunque ya sabemos que salen luego comentarios de que no están apoyando. Ahí está, papelito habla. Sí, y de que se está trabajando. Exacto. Ahí está. Ahí está. Aquí están todos impreso, los datos. Por donde tú lo quieras consultar, lo vas a encontrar. Está la medición de inversión, que además, es un dato bien importante. A ver, cuéntanos. No la realizamos, la medición de toda la inversión, no la realizamos nosotros. La realiza una consultoría externa. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mapa de solo lo que pasa de cuando nos piden permiso, porque está la vía pública involucrada. Claro. Pero hay muchos proyectos que están en foro directamente. Claro. Entonces, esta consultoría externa hace una medición de toda la vía pública y lo vinculamos con otras asociaciones, sobre todo publicidad, uh-huh, que hacen todo al interior, y entonces sacan la inversión, sacan el estimado de inversión. Y para otra cosa, porque hay una percepción, desde mi punto de vista, bastante errónea de mucha gente en donde dice, pues inflaron los números. Cuando además, pues, nos meteríamos en un problema terrible. Claro, porque ¿cómo sostienes? En el SAP, que es el sistema, ahí está. Y no le puedes meter mano al SAP. Claro. Y si alguien infla números en el SAP, se ve quién le metió mano, quién no. Te digo, está registrado quién entra, quién sale, quién gestiona, quién mueve. Entonces era con esto. Ok, no. La medición no la hacemos nosotros. La hace una consultora externa. Te digo, a pretexto de que no digan, no, están inflando los números. Para quedar bien, Para quedar bien. No. Esto es así. Y de los números del 2025... A ver, cuéntanos. No te puedo decir mucho. Bueno, pero lo que nos puedas compartir... Este es un derecho reservado que tiene nuestra jefa de gobierno. Perfecto. Lo que nos puedas contar justo de este anuncio, para que pues esperemos las fechas, y ahí también en El Soberano les vamos a estar compartiendo, para que justo veamos este trabajo, ¿no?
se llega a esta comisión, llega Guillermo a esta comisión a eso, a trabajar. No a simular como era antes. Ahora sí es trabajo. A trabajar durísimo. De arriba para abajo. Luego estoy yo en los chats vecinales atendiendo vecinos a las 11:30 de la noche. Si eso se necesita, yo atiendo. Si es algo de emergencia, yo atiendo directamente. Yo estoy pendiente de los vecinos, de las producciones, de los proyectos internacionales que quieren venir, de ahora también por las últimas condiciones, las últimas cuestiones que han pasado en las últimas semanas, algunos proyectos internacionales ya se paranoiquearon. Y entonces nosotros expedimos cartas asegurando, o sea, dando certeza en la seguridad en la Ciudad de México. Diciendo, en la Ciudad de México seguimos trabajando todo normalmente, no, o sea, las condiciones de seguridad son pues las ideales, como se ha venido trabajando desde la doctora Sheinbaum. Y también estoy muy en contacto con nuestro secretario Pablo Vázquez. Para cualquier emergencia, le echo un WhatsApp. Oye, Pablo, apóyame con esto. O te digo, nos vinculamos a un nivel muy cercano en gabinete y gabinete ampliado. Y para la presentación del 25, obviamente estarán invitados, nada más. Perfecto. Todavía me estoy poniendo de acuerdo con Ana Francis para ver las fechas de nuestra jefa de gobierno, porque eso es un derecho que ella tiene en anunciar cuánto se invirtió, quiénes vinieron, cuánto se hizo y cómo va el trabajo de la industria audiovisual en la ciudad. Perfecto. ¿Algo más que tú quieras agregar, justo que se nos haya pasado en esta plática, recordando la importancia que tiene esta industria y bueno, que también, pues hoy en día se está apoyando, ¿no? A esta industria, todos. Hay piso parejo para todos. Para todos. Entonces es un gran empuje justo para que nuestra ciudad siga siendo la capital de la riqueza cultural, ¿no? Yo la llamo la capital audiovisual de Latinoamérica. La capital audiovisual de Latinoamérica. Que sepan que estamos trabajando bajo instrucciones muy precisas de nuestra jefa de gobierno, que seguimos trabajando políticas públicas muy claras, muy transparentes y además con un enfoque humanista. Perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. Guillermo, pues muchísimas gracias por venir al Soberano. Gracias por platicarnos un poquito más de tu trabajo. Y claro que vamos a esperar esa invitación para llevarles a todos los que nos están viendo esos datos y vean cómo en todos lados, en cada organismo del gobierno de la Ciudad de México, en cada comisión, en cada secretaría, se está trabajando justamente para lograr lo que ya nos comentabas incluso al principio, estos reconocimientos que son a nivel internacional. O sea, ni siquiera es... yo te voy a reconocer porque eres mi amigo, porque es a nivel internacional, porque ahí están los datos, ¿no? O sea, los números hablan. Los números ahí están, los premios y los reconocimientos ahí están. Exacto. Y además, o sea, es de una de las asociaciones más antiguas, con mayor credibilidad, que además pues trabaja con los estudios más grandes. Claro. Y que están volteando a ver el trabajo que se está haciendo en la ciudad. Exactamente. Porque además les interesa mucho la ciudad como un hub creativo. Y pues ya cuando salga el Anuario Estadístico 2025, pues echaremos aquí cotorreo. Ya, pues esperamos otra visita tuya para que ya, mira, con todos los datos en mano ya nos puedas venir a contar más detalle de todo lo que se ha logrado. Yo ya me autoinvité. No. Bienvenido. Esta es tu casa. Gracias. ¿Cómo crees? Muchas gracias. Pues bueno, con esto nos despedimos. Yo les invito a que nos sigan en nuestros canales y nos encuentran como El Soberano MX.